El problema que atraviesa nuestro país no es una simple disputa entre Evo Morales Ayma y el señor Luis Arce. Es un tema que va más allí y tiene que ver con la floración del racismo. Se lo explicamos a continuación. El domingo 27 de octubre del 2024, Evo Morales Ayma se vio inmerso en una balacera que puso en riesgo su vida. Este incidente no solo representa un ataque a un líder político y el expresidente de Bolivia, sino también una escalada de la violencia política en una atmósfera donde nuevamente asoma el racismo. El gobierno da señales preocupantes de su deterioro. Este hecho, ocurrido en un contexto de polarización, ha sido manipulado por algunos sectores y medios de comunicación, los cuales, lejos de condenar el acto deliberadamente, han dado versiones erradas y falsas en la información de lo sucedido, contribuyendo a perpetuar estereotipos y discursos de odio hacia el expresidente y, por extensión, a los sectores movilizados en el bloqueo de caminos. La problemática de los medios de comunicación y sus sesgos de carácter racista deben ser analizados por los efectos devastadores que puede tener en nuestra democracia. El contexto. Pese a las pasiones de la política boliviana en torno a Evo Morales Ayma y luego de décadas de ser uno de sus protagonistas, no se puede obviar o soslayar el hecho de que él, como el primer presidente indígena, se ha constituido en un símbolo de la lucha indígena, campesina por los derechos de los pueblos originarios y rurales de todo el país. Su llegada al poder representó un desafío al orden establecido y generó resentimientos en sectores conservadores y elitistas, cargados de un racismo anterior que sofocaba a la sociedad en aquel entonces. El contexto sociopolítico de Bolivia se caracteriza por el clivaje profundo entre sectores urbanos y rurales, así como entre clases sociales y grupos étnicos. La discriminación histórica hacia los pueblos indígenas y campesinos ha generado resentimientos y tensiones que se exacerban en momentos de presión política. Hoy nos encontramos en un momento de extensa conflictividad en el país y en el que el gobierno de Luis Arce Catacora ha roto su relación con la estructura partidaria del MAS y PSP, que lo llevó a la presidencia que comanda Evo Morales Ayma, y se ha lanzado a una disputa contra el expresidente por el control de la sigla política. A este conflicto se suma la grave crisis económica que se ha desatado en los últimos 2 años y que se complica cada día más, pero es la crisis de Estado que vive Bolivia la que termina de delinear un escenario desquiciado que sume a todos los sectores políticos en una inestabilidad de magnitud. Evo Morales Ayma se encuentra en una oposición abierta y directa al gobierno de Luis Arce Catacora, con todas las consecuencias que engloba aquello, y varias organizaciones sociales, entre ellas las que conduce Evo, se han lanzado al bloqueo de caminos en una escalada del descontento que no tiene fin por ahora. El hecho. El 27 de octubre, patrullas de grupos tácticos de la policía boliviana intentaron interceptar a Evo Morales Ayma en la carretera a Cochabamba-Santa Cruz a horas 6 de la mañana con 15 minutos y dispararon reiteradamente contra su vehículo, dejando herido de bala a su conductor. El expresidente denuncia el ataque minutos después a través de sus redes sociales y en su programa radial de la emisora Causa Chuncoca, exponiendo los videos que su asistente que le acompañaba había grabado durante el suceso. Este hecho fue negado el mismo 27 de octubre a las 10:30 de la mañana por el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, que en conferencia de prensa a nombre del gobierno nacional indica que no hubo ninguna participación de la policía en el hecho denunciado por Evo Morales Ayma e insinúa la perpetración de un autoatentado. Al día siguiente, lunes a las 11:30 de la mañana, es el propio ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, el que da otra versión de lo sucedido. Indica que sí existió el incidente,
que sí fue un operativo del gobierno, que sí se disparó a Evo Morales Ayma y que sí eran policías los que abrieron fuego, dejando de lado la versión de su viceministro Ríos del día anterior, de que podría tratarse de un supuesto autoatentado. Sin embargo, a partir de esta declaración del gobierno, surgen contradicciones con la del expresidente. Pese a estas contradicciones, que se las especificará más adelante, es importante señalar la gravedad de lo ocurrido y porque este se constituye en un acontecimiento que modifica el escenario político plurinacional. En un momento marcado por la escalada del descontento y el declive del gobierno, era previsible choques violentos entre las distintas partes del conflicto. Sin embargo, el intento de asesinato de los líderes de una de las partes y el involucramiento de la fuerza policial en este hecho demarca un escenario diferente en adelante, en cuanto a que se cruza una línea roja que existe en todos los contextos políticos democráticos: respetar la seguridad y la vida del oponente político o ideológico, sin importar lo profundas que puedan ser las diferencias y sin importar la vehemencia con la que se realicen las críticas. Este, que es un principio fundamental de la democracia, es una salvaguarda para mantener el debate y las diferencias político-ideológicas en un entorno pacífico y, por lo tanto, de convivencia benigna para todos los involucrados. Lo contrario significa derivar a un escenario de violencia, de ausencia de derechos, abuso y opresión de parte del más fuerte o del que ostenta el poder. Es decir que cruzar la línea significa una flagrante intención de transmutar a un régimen autoritario de impunidad y ausencia del Estado de Derecho. La violencia política socava el Estado de Derecho y debilita las instituciones democráticas. Al recurrir a ella para dirimir diferencias políticas, se menoscaba el valor de la ley y se erosiona la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Esto crea un clima de inseguridad, de desconfianza, que dificulta la convivencia pacífica y el progreso a largo plazo. También destruye el tejido social, separa a las comunidades y fomenta la polarización. Las víctimas directas de la violencia, así como sus familias y comunidades, sufren traumas psicológicos y sociales que pueden perdurar por generaciones. Puede tener un sinfín de orígenes, manifestaciones y connotaciones. Sin embargo, aquí vemos dos de las más destructivas, como el terrorismo de Estado y el racismo. ¿Por qué decimos terrorismo de Estado? Cuando la violencia política es generada por las instituciones o los funcionarios que la administran. El Estado, y generalmente va acompañada de violaciones a los derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, detenciones ilegales y torturas, deriva en lo que hoy se denomina terrorismo de Estado. El gobierno, con su actitud de planificar, ejecutar y posteriormente minimizar, encubrir y en última instancia justificar casos de judicialización de la política, acoso judicial, persecución física, intentos de homicidio, represión a los sectores movilizados, amenazas de altos funcionarios a la población, detenciones ilegales, torturas en centros de detención, manipulación de los hechos y linchamientos mediáticos, pretende sembrar el terror en toda la población para consolidar su poder y evitar la disidencia a su pensamiento y modo de gobierno. Estos casos y la reciente participación de miembros de la policía boliviana en el operativo donde se disparó a Evo Morales Ayma y el no esclarecimiento del hecho por parte de las autoridades inscribe el hecho dentro del terrorismo de Estado. Ahora hablemos del racismo. La ley 045 señala como racismo la discriminación racial a toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza o por el color, ascendencia u origen nacional o étnico,
que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar directa o indirectamente el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales. Se considera racismo a toda teoría tendente a la valoración de unas diferencias biológicas y o culturales, reales o imaginarias, en provecho de un grupo y en perjuicio del otro, con el fin de justificar una agresión y un sistema de dominación que presume la superioridad de un grupo sobre otro. La raza es una noción construida socialmente, desarrollada a lo largo de la historia como un conjunto de prejuicios que distorsiona ideas sobre diferencias humanas y comportamientos de grupo. Dicho sea de paso, en una sociedad que lucha a diario contra este flagelo, no es de extrañarse que en momentos de tensión social y política afloren comportamientos de este tipo, considerando que uno de los líderes políticos que se opone al actual gobierno, como es Evo Morales Ayma, tiene ascendencia indígena y no oculta su relación simbiótica con los sectores y movimientos indígenas y campesinos. El gobierno ha manejado este atentado menospreciando el hecho de que hubiera corrido peligro la vida de Evo Morales Ayma como si se tratara de un ser humano de segunda clase y por lo tanto no merece la consideración que se le podría dar a otra persona, siendo él un expresidente de Estado, un líder social y presidente de uno de los partidos más grandes del país. Su caso merecería más bien un manejo transparente, eficiente y pronto de parte de las instituciones bolivianas, o cuando menos merecería un trato como a cualquier otro ser humano o ciudadano. Pero esto no se ha dado. El ser humano de segunda clase es alguien considerado subhumano, es decir, que según la lógica racista, no reúne las condiciones raciales biológicas para ser tratado como un simple ser humano. No se hace referencia a su posición política ni forma de pensamiento. Se le está quitando los derechos y distinciones que tiene como ser humano por no ser considerado como tal de parte de los que hoy ostentan algún tipo de poder. El atentado contra Evo Morales se inscribe en un contexto de racismo estructural que ha caracterizado a la sociedad boliviana durante siglos. Algunos medios de comunicación también, al hacer coberturas informativas con este sesgo, reproducen y amplifican estos estereotipos racistas, contribuyen a normalizar la violencia política y justificar los ataques contra líderes indígenas y campesinos. El atentado contra Evo Morales Ayma pone en manifiesto el momento que vive Bolivia en un entorno de terrorismo de Estado con una fuerte carga racista. Cuando el gobierno ha decidido transitar en el camino del autoritarismo, ejerciendo el terrorismo de Estado con características racistas, se puede deducir que las futuras víctimas de la supresión de derechos y de su propia condición humana serán nuevamente indígenas, campesinos o aquellos considerados inferiores por el poder dominante. En este contexto, no se está hablando de meras violaciones de derechos, sino de quitarles la vida como simples no humanos. Es imperioso, nuevamente, abordar el problema de la discriminación y el racismo en los medios de comunicación de Bolivia. Es necesario promover una cultura de respeto a la diversidad y la pluralidad y crear mecanismos para informar a la población acerca de las preferencias políticas o ideológicas de cada medio para que se atengan a sus sesgos. Asimismo, es fundamental que los líderes indígenas campesinos y sus comunidades se organicen para defender sus derechos y visibilizar sus luchas. La discriminación mediática hacia Evo Morales tiene graves consecuencias, tanto para él como para la sociedad boliviana en su conjunto. Por un lado, socava los cimientos de paz y entendimiento dentro de la democracia. Por otro lado,
expone al presidente a un mayor riesgo de violencia y atentado contra su integridad física y finalmente contribuye a polarizar aún más la sociedad y a dificultar la construcción de consensos. El atentado contra Evo Morales y la posterior cobertura mediática de este hecho revelan la persistencia del racismo y la violencia política en Bolivia desde los medios de comunicación. Es fundamental que la sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos y los propios medios de comunicación se comprometan con una verdadera lucha contra el racismo y la discriminación y trabajen juntos para denunciar y combatir estas prácticas y finalmente tengamos una sociedad de iguales. Esta coyuntura no es una disputa entre Evo Morales y Luis Arce Catacora. Aquí afloró el racismo en pleno terrorismo de Estado en el gobierno de Luis Arce Catacora.